Asusta porque si sale te quedas pegado. Ponemos en parking todo el que venga pa' acá con tumbao. La artillería, dejándolo bien a los callejeros. Trabajando en teatro lo que da. Sobre la maldad pa' dejar tu cara borrada. Si no te arrepientes, te vas a morir en el momento. VIP paz con el diablo te argumentando. Callejero, trabajando en teatro lo que da. Sobre la maldad pa' dejar tu cara. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué tenían la necesidad de hacerlo? Necesitaba dinero. Tengo muchos problemas en mi vida en este momento y no sabía qué hacer. Señor, tenía nada que ver con este robo. Soy inocente. Los voy a tener que separar. Cuando los separe, quiero que me cuenten sus lados de la historia. Está bien. Ahora, tú cuéntame tu lado de la historia. ¿Por qué tuviste la necesidad de robar el museo? Desde pequeño no tenía nada. Mi madre murió en un accidente de coche cuando tenía 4 años. Y mi padre hacía todo lo posible para mi hermano y mí. Cuéntame más. Cuando tenía 18 años, mi hermano decidió ir a la guerra. No tenía tanto y pensó que lo mejor para él era convertirse en militar. ¿Cuántos años tienes ahora? 19. Entonces fue hace poco. Sí, ese mismo año mi padre fue diagnosticado con cáncer terminal en el cerebro. Yo trabajé duro y con el dinero que recibía pagaba la factura del hospital donde él estaba. El dinero que yo recibía jamás era suficiente. No sabía qué hacer. Un día me puse a pensar y finalmente decidí que ya era tiempo de hacer algo grande. Fue ahí cuando decidí robar el museo. No fue buena decisión al final. ¿Por qué ahora estás aquí en la cárcel y no hay nadie que pueda pagar la factura del hospital? Yo sé. Nunca he querido hacer daño a nadie. Solo quería poder ayudar a mi padre. Ayúdame, por favor. No sé qué hacer. Espera aquí, porque lo tengo que hablar con el otro. Ahora, déjame saber tu lado de la historia. No tiene nada que hacer con este robo. Créame, ¡No me mientas! Yo sé que no es la verdad. no quiero ir a la cárcel. No estaría bien ahí. Cuéntame la verdad y tal vez se pueda arreglar ese problema. Todo empezó el martes pasado cuando mi amigo necesitaba ayuda. Él necesitaba dinero porque su padre estaba en el hospital y lo quise ayudar. ¿Tu amigo es el otro criminal? Sí, señora. Sigue con tu historia. Estaba diciendo lo quería ayudar. Él me dijo que deberíamos robar un museo y vender las pinturas. Y lo dije que estaba bien. Lo decidí ir con él. Esa noche cuando fuimos no pudimos robar nada. Antes de poder escapar, ustedes llegaron y no pudimos escapar a tiempo. Gracias por decir la verdad. Ahora sígueme porque tengo que hablar con los dos juntos. Entiendo que solo estaban tratando de ayudar a tu padre. Por eso, los voy a dejar salir, pero con algunas condiciones. Está bien. Lo que sea, solo déjanos ir. Necesitan llegar a la corte en 2 semanas. Y nunca más pueden robar. Si necesitan ayuda con el dinero, solo pidan ayuda. No hay necesidad de robar. Está bien. Nunca más vamos a robar. Muchas gracias por decir la verdad hoy y por haber cooperado. Consideran esto su segunda oportunidad a la vida. Hagan lo mejor posible y no hagan nada ilegal. Muchas gracias.